El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús a un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en la lectura de los jueces que se inicia y va a durar estos días de esta semana, cómo el pueblo de Israel, no obstante todos los beneficios recibidos de Dios y milagros extraordinarios como el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán, la victoria sobre todos los pueblos que habitaban la tierra prometida y que fue entregada a ellos, sus ciudades, sus campos, todo. Sin embargo, continuamente esa promesa que hicieron, ese voto, ese juramento que hicieron de cumplir los mandamientos de Dios, como lo habían cumplido de algún modo sus padres, no lo cumplían. El Señor, para recordarles esta alianza que habían hecho, este pacto que habían hecho con Él, les envía jueces. Estos jueces son enviados porque al ser desobedientes y ser obstinados y prostituirse, y el sentido aquí de esa palabra es la de adorar a los ídolos, es decir, en el orden de la fe, el no ser fieles al Señor, que es el esposo de ellos. Entonces el Señor se llena de cólera contra ellos y permite que estos enemigos que están siempre en torno en la tierra prometida, porque Dios no los elimina a todos, los utiliza como un medio para enseñar a su pueblo, para que su pueblo esté vigilante y atento, y cuando se descuidan y se olvidan de la fidelidad que le deben a Dios, el Señor deja que estos enemigos se hagan fuertes y todo aquello en lo que ellos han puesto su confianza, que son esos bienes materiales que tienen, y luego esta desviación que les ha llevado a alejarse de los mandamientos de Dios, se convierte en un castigo para ellos. Y cuando están completamente echados a tierra, desanimados, desalentados, porque todos sus esfuerzos no consiguen lo que conseguían antes con facilidad, entonces el Señor les envía a uno de estos jueces. Estos jueces que están asistidos por Dios les salvan de estos enemigos y les recuerdan la fidelidad con la que deben comportarse ante el Señor. Apenas ese juez muere, vuelven a olvidarse de los mandamientos de Dios y vuelven a ser infieles, y vuelven los enemigos a venir encima de ellos y a quitarles todo lo que tenían y quitarles la paz y la libertad que gozaban. El Señor, ante sus suspiros y gritos y súplicas, envía a otro juez. Este juez, lleno de Dios, les libra de estos enemigos y les vuelve a recordar qué tienen que hacer, cómo tienen que comportarse. Apenas este juez muere, otra vez, y esto se repite una y otra vez. Y uno puede decir, pero qué barbaridad, con tanta claridad que el Señor les estaba enseñando qué era lo que tenían que hacer y cuáles eran las consecuencias de cumplir los mandamientos de Dios y las de no cumplirlos.
¿Cómo es posible que una y otra vez fueran tan obstinados en su comportamiento, tan ciegos para no ver que el obedecer la voluntad de Dios les traía la paz y esa voluntad de Dios les traía bienestar, riquezas, etc., mientras que el desobedecerlo les quitaba todo, además de que los hacía sufrir tanto? Pues esto no eran los israelitas, esta es la historia de la humanidad entera. Somos iguales todos, antes y después de Cristo. Después de los jueces siguieron los profetas, ya que llegó, y los reyes, el rey David, el rey Salomón, y a partir de ese momento, que son 1000 años antes de Cristo, todo esto de los jueces pasa del 1650 antes de Cristo hasta 1000 años antes de Cristo. Al rey David lo tenemos 1000 años antes de Cristo y al rey Salomón. Y a partir de ahí, estos 1000 años, lo que el Señor envía son profetas y algunos reyes que fueron santos y que fueron fieles a Dios. Cuando vuelven a caer y vuelven a ser infieles a Dios y vuelven a prostituirse con los ídolos, y esto pasó con los reyes, con Salomón mismo y con los demás reyes de Israel, entonces el Señor envía profetas. Los profetas como los jueces, pero con poderes aún mayores y con una misión particular, porque ahora estos profetas no solo están ahí para liberarles de los enemigos y para recordarles los mandamientos de la alianza, sino que están ahí para ir dando pistas y señalando con detalles, uno por uno, cómo va a ser el que va a venir a salvarlos. Ya con los profetas el Señor anuncia que va a ser una nueva alianza y que esa ley que está escrita en piedras que no cumplen, va a escribirla por los méritos de ese Mesías, por su pasión y muerte, la va a escribir en sus corazones. Aún así, siguen pecando, siguen desobedeciendo a los profetas y siguen buscando hacer pactos con estos pueblos que son enemigos de ellos, y siguen siendo, hasta que llegan al exilio. 2 veces exiliado ese pueblo, destruidas sus ciudades, sus templos, hechos prisioneros, hasta que llega el Mesías. En el Evangelio de hoy escuchamos este joven, que era un joven observante de la ley, un joven bueno, que se acerca a Jesús porque como que no está satisfecho interiormente de esa fidelidad. Él quiere más, él quiere la vida eterna. Y el Señor le dice, bueno, si quieres ser perfecto, te falta algo. Además de todo eso que haces, porque era un joven que pregunta por los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Todos los cumplo desde que era niño. Y el Señor le dice, pues, muy bien, pues te falta algo para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Es decir, Jesús, ya que está interesado en la vida eterna, el Señor le habla de la perfección. Y la perfección consiste en el total desapego de todo. El problema de este joven, que era observante de la ley y que era bueno, era que era rico. Por eso después Jesús, en otro pasaje del Evangelio, dirá: qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que es como una puerta muy pequeñita, y los camellos son altos, así que para un camello era, y con las jorobas que tiene, muy difícil de pasar por esa aguja. No era una aguja de estas para coser, por supuesto. Era una aguja que era esa puerta pequeña, que para un camello era materialmente imposible pasar. Habría que estar completamente acostado y que lo arrastraran para poder pasar por la aguja, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, por el hueco que hay en esas puertas, que un rico se salve. ¿Y cuál es el problema? También lo dice el Señor cuando habla de las semillas, que Él como sembrador siembra, que algunos en los que cae esta semilla de la palabra, que es vida eterna,
o encuentran un terreno muy duro en el que los pájaros, que son los demonios, se llevan esas buenas semillas. Otros caen entre espinas, y dice Jesús, esas espinas es estas preocupaciones por las cosas de acá abajo. De modo que, y otros que caen entre piedras, donde hay muy poquita tierra buena. Así que la semilla despunta, pero como no tiene profundidad, las raíces no pueden profundizarse y se secan las plantitas que acababan de surgir. Entonces, entre las espinas, que son las preocupaciones de esta vida, los intereses, las riquezas de este mundo, esas semillas no pueden crecer. Por eso el Señor, como éste está interesado en la vida eterna, le dice qué es lo que hay que hacer para la vida eterna. Ya le ha dicho antes que cumpla los mandamientos. Y ahora, para que sea perfecto, le dice, quítate esto que te está estorbando. Y por eso este joven se fue triste. La perfección a la que Dios nos llama, y no solo nos llama, Jesús nos manda, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y hay para esta perfección que morir a todo, desapegarnos de todo. No podemos tener el corazón apegado a nada. Dios es el dador de todo bien. Él nos dice, busca mi reino y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Y si hay que buscar el reino de Dios por encima de todo, de nuestra propia vida, pues esto quiere decir que uno no puede estar apegado a nada. Cuando en el corazón hay apegos a cosas materiales, a personas, a situaciones, pues esto es un impedimento. Se puede ser una buena persona cumpliendo los mandamientos, yendo a misa, rezando las oraciones que uno tiene que rezar, pero difícilmente la perfección con solo eso se puede alcanzar. No basta, por tanto, el solo hacer con fidelidad la voluntad de Dios, sino que hace falta el anhelo comprometido de desapegarse de todo para abrazarlo a Él solamente. Él es más grande que todo. Él quiere tu vida porque Él quiere darte la suya. Y la de Él es infinita, no tiene principio ni fin. La tuya, en cambio, es limitada, pequeñísima. Y Él solo quiere que tú estés dispuesto a hacer ese intercambio, a dar lo que tú tienes, y Él te da lo que Él tiene para darte, que es todo. Así que pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a hacer este acto generoso. Primero hay que empezar por ser como este joven, que era bueno, cumpliendo los mandamientos, amando al prójimo como a nosotros mismos, y luego este otro ejercicio de desapegarnos de todo lo que nos puede impedir seguir a Jesús. Y luego seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es hacer las cosas con Él, hacerlas con su misma voluntad. Así que pedimos a la Virgen, que es perfecta, que ella sí vivió toda esta enseñanza perfecta y totalmente, que nos ayude a cumplir así la voluntad de Dios, viviendo en ella. Amén.